el mejor ánimo del mundo. Ahí sí, ahora sí empezamos a grabar. Ahora sí estamos grabando. Bien, muchachos. Solo un aviso comercial antes de partir la clase de hoy día. Se supone que por hoy hicimos las clases a las 3. Yo creo que a lo mejor nos vamos a dejar permanente porque como las clases propedéuticas son a las 4, para no cambiar de día. Pero ahí les vamos a informar oportunamente, que tenemos que conversarlo con los profes y ver qué se hace, ¿ya? Pero para que lo sepan. ¿Y qué otro aviso cortito tenía que darles respecto a PTU? Creo que era eso, por ahora. Algo de los puntaje nacional, ¿cómo estará funcionando eso? Sí, hasta ahora no me han reportado más situaciones. Si alguien no tiene acceso, chiquillos, me avise para poder revisarlo. Hasta ahora los casos o los niños que han tenido dificultad lo hemos podido solucionar. Así que Hoy somos bastante pocos comparados sí, con otras veces. Profe, yo Yesenia, ayer intenté enviar el ensayo de matemática y no me daba la opción para enviarlo, así que no lo envié. ya. Yo no sé, no le pregunté a la profe María Paz, se me olvidó después preguntarle cuál eran las fechas tope, porque alguien me preguntó cuál eran las fechas tope de matemática y la verdad no tenía idea. Entonces no pude. A veces parece que cuando pasan las fechas no pueden mandarlo. Y queda como no respondido. Ahora, si tienes, Yesenia, como el desarrollo o donde lo hiciste, mándaselo por correo a la profe. Así como, profe, si lo hice. Aquí está la evidencia. ¿Ya? Ya, partamos nomás. Ya. Valentina Paz. Chiquillos, buenas tardes, espero que estén muy bien. Me imagino que están un poco cansados ya, pero estamos camino a la recta final. Nos quedan un par de clases nomás y terminamos. Como nos vemos semana por medio, eh, creo que serían 10, 11 clases, 12 clases y si no me equivoco, habría que ver bien el calendario. Hola, profe, buenos Y días. Buenas terminamos. tardes. Hola, Buenas Jonathan. tardes. ¿Ya? Y bueno, terminamos estas sesiones de prueba de transición para que ustedes también puedan prepararse mentalmente, ya tener tal vez un pequeño descanso, pausa antes de rendir y poder terminar bien su año como corresponde, ¿ya? Entonces vamos a partir con la clase de hoy. Sería en términos numéricos la clase número 9, ¿ya? En donde vamos a retomar un poco de los contenidos que vimos en las clases anteriores que tenía que ver con estrategias, con tips, por así decirlo, que para poder utilizar en función de responder algunas preguntas de comprensión de lectura, ya sea de distractores o el tema que sale acá, que son los recursos discursivos, que los vimos un poco en la clase anterior, con las palabras totalizadoras, con los adverbios terminados en mente o los modalizadores discursivos, ¿ya? Entonces, la clase de hoy tiene que ver con comprender un poco más estos recursos discursivos, cómo funcionan dentro de los textos, ¿ya? Y identificarlos para una mayor comprensión, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la meta de aprendizaje? Esta clase, a lo mejor, tal vez, dependiendo del tiempo, la idea es hacerla completa hoy día, pero si es que no, la dividiremos en esta y la próxima clase, ¿ya? El objetivo de esta clase sería entonces revisar estos recursos lingüísticos y discursivos que cuando son identificados nos permiten a nosotros como lectores interpretar y evaluar un texto a partir de, por ejemplo, un posicionamiento del autor, si es que tal vez el texto transmite alguna ideología, ¿ya? En el caso de un texto de opinión también, identificar el punto de vista o la intención del autor o del enunciador de un texto, ¿ya?
Recuerden que estos modelizadores discursivos son pequeñas claves que tenemos que tomar muy en cuenta y en consideración en el momento de leer, ¿ya? Porque pueden cambiar la percepción que nosotros hemos completado del texto. ¿Se acuerdan cuál es de lo que estoy hablando, no? Jonathan pregunta, ¿posicionamiento es igual a la postura? ¿Es la posición que se adopta o que adopta dentro del discurso? Sí, ¿ya? Ojo que una postura o un posicionamiento frente a algo es la opinión o la idea que yo tengo sobre ese hecho, ¿ya? Entonces, lo importante es que a veces vamos a encontrarnos con posicionamientos que no son explícitos, sino que son implícitos y que necesitamos de la comprensión total de la lectura de ese fragmento, de ese texto en su totalidad para poder inferirlo, ¿ya? Y son estas pequeñas claves discursivas, por así decirlo, estos recursos lingüísticos que nos van a nosotros a entregar el camino para dilucidar y interpretar cuál es ese posicionamiento, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que siempre, ¿no es cierto?, cuando existe la transmisión de un mensaje, ya sea un mensaje dado desde la oralidad o desde la textualidad, ¿ya? Podemos, ¿no es cierto?, identificar en este cuadro de la comunicación que el emisor al transmitir un mensaje, ¿ya?, se le puede detectar una postura, ¿ya? Y ese mensaje va a tener sentido dentro de un contexto que además determina la información de lo que se está entregando. Por ejemplo, me pasó en tercero medio, pero se los explico a ustedes. Yo les había mandado a ellos una tarea que tiene que ver con esta canción del derecho de vivir en paz. ¿Conocen la canción El derecho de vivir en paz del cantautor Víctor Jara, la original? Ya. Sí, profe, sí. Ya, la canción original, si uno lee la letra, ¿ya?, transmite un mensaje que está enfocado, está inserto en un contexto en específico, que esto fue, ¿no es cierto?, previo al golpe del 73 y que se estaba desarrollando al mismo tiempo en Asia la guerra de Vietnam, ¿ya?, por parte de Estados Unidos. Entonces esa canción, El derecho de vivir en paz, si uno la lee y la analiza y la interpreta, ¿ya?, puede identificar una postura del autor, que sería, ¿no es cierto?, en este caso el cantautor, que es quien escribe la canción, respecto de su posicionamiento de la guerra de Vietnam, porque es un hecho violento, sanguinario, y es una canción de protesta que transmite, ¿no es cierto?, un mensaje de parar con la violencia, ¿ya? Y ese sentido que le da el mensaje que le da sentido al texto, le daba ese contexto. Hoy en día el derecho de vivir en paz está adaptado a nuestra situación actual de el estallido social, el plebiscito, etc. ¿Ya? Y eso también determina el significado, ¿ya? Y dentro de ese mensaje nosotros vamos a poder encontrar actitudes y opiniones, ¿ya? Actitudes y opiniones como actitudes entendidos como posicionamientos del autor, en donde a través de la, por ejemplo, lectura de ciertas palabras, nosotros vamos a poder encontrar esa postura. Y opiniones de forma más directa, ¿ya? ¿Se entiende? Que el mensaje también no hay que entenderlo por sí solo, sino que me entrega a través del contexto y todo esto una postura del autor, ¿ya? Entonces, ¿qué son estos recursos discursivos que ya habíamos estado trabajando anteriormente? Son marcas textuales, ¿ya?
Por eso cuando yo les digo, les pedimos con el profe Jorge, generalmente el lenguaje, que si fundamenten una respuesta, lo hagan con marcas textuales, es decir, con partes del texto o pistas del texto que proyectan lo que ustedes quieren transmitir, ¿ya? Pasa que un texto no está muerto, ¿ya? Y que a medida que nosotros les vamos leyendo y le vamos adquiriendo, le vamos dando un significado, dependiendo de cómo está escrito, ¿ya? También proyecta una ideología de forma explícita o implícita, ¿ya? Dice ahí texto discurso porque generalmente se hace la distinción de texto en el ámbito escrito y discurso en el ámbito de la oralidad, ¿ya? Pero con el profe Jorge generalmente cuando hablamos de discurso nos referimos a los dos elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar en cada texto, en cada discurso, en cada uno de estos elementos? Un sistema de valores y creencias sociales compartidos, ¿ya? Por miembros de un grupo. Ya les voy a mostrar creo que en la siguiente diapositiva, un texto que es un editorial, que es una parte del diario donde expresa su opinión sobre un hecho, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Es importante tener en cuenta que todo texto transmite una ideología, ¿ya? A veces he escuchado mucho como no, es que hay que ser neutral porque a lo mejor es malo estar transmitiendo de un lado a otro. No. Todo texto tiene, aunque sea de forma muy mínima, un sistema de valores o creencias que proyecta y que comparte otros miembros de ese grupo, ¿ya? Y generalmente son temas más polémicos los que podemos nosotros encontrar. Pregunta Francisca en el chat, Fran, ¿se puede separar? Es una pregunta ahí. Es una pregunta potentísima. ¿Se puede separar la obra del autor o no? Podemos entrar en un largo debate aquí. Sí. Yo creo que es algo, entre comillas, personal, pero también ético, ¿ya? Y es una discusión que también fue parte también de estudios literarios y lingüísticos hace años atrás. Por ejemplo, lo que pasa hoy día con Pablo Neruda, donde Pablo Neruda, ¿no es cierto?, sabemos que tiene este reconocimiento mundial por sus textos poéticos, pero que en algún momento hemos tenido que, entre comillas, funarlo, porque se dice que era un... No sé quién, ¿de dónde viene esa música? Ya no viene, no te preocupes. Ah, ya. Como que Pablo Neruda fue funado porque tuvo una hija que tuvo hidrocefalia y la abandonó. Entonces, como que producto de ese motivo se dice que no hay que leer más a Pablo Neruda, etcétera, ¿ya? O lo mismo que pasó con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que se lanzó unos dichos sobre la comunidad LGBTI, más, creo que es así, siempre me equivoco, sobre las personas trans. Mientras no digas el GTV, estamos bien. ¿Cómo? Ya no digas GTV. La sigla. No entendí. No importa, ya. Sigámonos a Pero ahí está. LGTQ+. Ah, ya, LGBTQ+. Esa es la sigla correcta, que se me olvidó. ¿Ya? Pero eso, en el caso de que si nosotros queremos hacer una lectura crítica y analítica sobre un texto, sobre todo no literario, no, también literario se puede hacer, de cualquier tipo en verdad, no lo voy a separar. Yo no separaría obra del autor, ¿ya? Porque por eso muchas veces estudiamos el contexto de producción de una obra.
porque los acontecimientos que vive el autor determinan también la forma en que está escrito, lo que está escribiendo, entre otras cosas. Yo no sé si el profesor Jorge está de acuerdo conmigo. Yo creo que es compleja la respuesta y hay que ir analizando caso a caso y más que por el caso a caso, porque tiene que ir con aprehensiones personales. O sea, finalmente, ¿hasta qué punto te gusta a ti la obra de determinado artista? Si a ti te gusta y ves que la obra quizás no tiene relación alguna con lo que él ha hecho en su vida personal, quizás podemos separarla y quedarnos solo con la obra, porque finalmente tiene que, recuerden ustedes que las instituciones artísticas también obedecen, como dijo la profe Vale, a circunstancias propias de una comunidad, y son expresiones, son como fotografías de lo que ocurre en ese momento, en esa sociedad, en ese momento, en esa parte de la historia de la sociedad. Entonces no podemos desconocer y negar así como tajantemente o funar la obra de una persona que es funable. Yo Por creo que ejemplo, yo creo que podemos hacer, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría podemos hacer como la distinción de un poquito la obra del autor. Porque, insisto, sobre todo en aquellos casos en que la obra ha marcado tendencia históricamente. Yo siento que en los artistas es súper complicado porque son figuras públicas, separar quizás lo íntimo de lo privado y su obra pertenece a lo público. Su círculo íntimo, no digo, no lo quiero justificar, no quiero que suene como una justificación, pero deben responder por sus actos de forma íntima, digamos. No sé si se entiende la diferencia ahí. Íntima, sí, no digo yo lo íntima entendí. apuntando, pero digo como, son como dos ámbitos separados, creo yo, ese es el punto. Yo creo que también tiene que ver con cómo la obra muestra un tipo de pensamiento del autor y de lo que haya hecho el autor, porque por ejemplo yo me acuerdo, o sea, mi pololo coleccionó unas antiguas historietas que se llamaban Barrabases, yo no sé si las conocen, y Que son de el fútbol. autor, que son de fútbol, muy antiguas, hechos por un autor chileno, y le iba muy bien, y cuando descubrieron que esta persona participaba en círculos de pedofilia, obviamente se fue a quiebra las ventas de su revista y ahí no se podía ya separar la obra del autor. ¿Se entiende? Pero a lo mejor hay casos en que sí se puede, pero como dice el profe Jorge, ahí ya tiene que ver también con quién, con lo que hace también y con su pensamiento. Entonces, Mira, esperamos. Jonathan dice acá en el chat, igual encuentro que se aprecia una separación, encuentro difícil, pero estoy leyendo mal ya, que se aprecia una separación entre autor y obra, ya que de alguna u otra forma tiene incidencia en su discurso o texto. ¿Sí? Por eso decimos, finalmente una discusión que va a ser, no digo eterna, pero es por largo, porque finalmente en los procesos creativos, es claro, como ya lo hemos visto, incide un poco lo que yo como persona tengo, pero también incide un poco lo que en ese momento como sociedad está ocurriendo. Entonces, eso hay que ver, la trascendencia y el efecto. Y evidentemente se pueden, y eso es lo importante, no creo que, no que digamos como en el pensamiento de creer de que porque una obra en un momento fue relevante lo va a ser siempre. No, podemos analizar y destruir una obra que en algún momento fue relevante, pero porque es la obra, no por el autor. No sé si se entiende la diferencia. ¿Ya? Y yo creo que por ahí podemos enganchar un poco. Sí. Una obra no va a ser eternamente majestuosa, estamos claros, pero no necesariamente va a perder su validez por lo que se supo que hizo el autor, sino que finalmente también se debe a analizar el discurso artístico de la persona. Entonces yo creo que teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado, no deberíamos separar en este caso obra de autor, porque cuando nosotros leamos ahora vamos a ver que los autores de los textos tienen un posicionamiento, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de estos recursos lingüísticos que puede ser a través de la modalización, es decir, estos marcas textuales que muestran una actitud del emisor ante el enunciado, como lo vimos en la clase anterior, a partir del léxico también,
Recuerden que muchas veces decir una palabra en vez de otra, en función de un contexto determinado, también determina un poco valorativamente lo que quiero decir. Ejemplo claro de ello es esta discusión eterna que se hace sobre los libros de texto en historia de si colocar golpe de Estado o gobierno militar, ¿ya? Claro. Porque esa elección del léxico no solamente tiene que ver con una carga semántica de significado, sino que también de valor, ¿ya? Y los recursos expresivos como el uso de figuras literarias o preguntas retóricas dentro de los textos. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Consultas? Finalmente, ¿cómo? Tiene que ver un poco con entender de que la construcción de un texto pasa por muchas etapas y requiere de muchos elementos. Y si construir y redactar el texto y crearlo es difícil, con mucha mayor razón, analizar el texto es mucho más complejo, sobre todo cuando queremos hacer este tipo de análisis un poquito más libre, ¿cierto? Que tiene que ver desde un punto de vista más técnico, si lo quieren llamar de alguna forma. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una columna de opinión. No sé si lo alcanzan a leer, así que se las leemos acá. Dice, ¿qué nos pasó? Esa pregunta, ¿qué nos pasó? Primero es una pregunta retórica, porque es una pregunta que invita a la reflexión, ya que invita a la reflexión y que no busca tampoco una respuesta directa o ajustada, sino que, como lo dije recién, es a partir de una reflexión, a partir en este caso de la experiencia. Dice, abajo, nada conseguiremos si cada cual sigue atrincherado en su propia interpretación y llama a los demás no para conversar con ellos, sino para convertirlos. ¿Cómo empieza este señor aquí a hablar? Porque no tenemos idea de qué es lo que está hablando aún, ¿ya? Dice, nos pasó que la mayor parte de la satisfecha élite política, económica e intelectual no percibió que venía incubándose un malestar que podría transformarse en indignación y esta en violencia. Nos pasó que esas élites, cuando lograban ver algún malestar, lo atribuyeron solo a una crisis de expectativas, o sea, se lo interpretó como una mera incomodidad propia de una sociedad que había alcanzado metas importantes y que lo que ahora pedía era solo más de lo que ya había alcanzado. Entonces acá podemos inferir un poco que este señor está hablando del estallido social, ¿ya? Porque está determinado por nuestro contexto, ¿ya? Dice, nos pasó que no se vio que había también una muy extendida crisis de carencia, porque si una familia o una pareja de pensionados no alcanza a llegar a fin de mes y se ven forzadas a endeudarse, no para progresar, sino para subsistir, lo que esa pareja y familia tienen realmente son carencias, carencias básicas y no una simple frustración de expectativas. Nos pasó que la rentabilidad del capital se cuidó e incrementó mucho más allá de lo que se cuidó e incrementó la del trabajo, y que nuestras élites pusieron el grito en el cielo cada vez que se quiso pasar de un sueldo mínimo a un sueldo ético, y cada vez que algún gobierno intentó favorecer la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga efectiva como una manera de emparejar el poder negociador de empleadores y trabajadores. Nos pasó que esas mismas élites debilitaron las organizaciones de trabajadores y propiciaron que cada empleador negociara uno a uno con sus debilitados y desarticulados empleados. Nos pasó que hubo extendidos abusos en términos de jornada laboral y modalidades de contratación para no efectuar cotizaciones previsionales y de salud. Nos pasó que la protección social sustituyó a la justicia social y que tomamos por bienestar lo que no era más que resignación. Nos pasó que los grandes patrimonios y estas sociedades de profesionales de altos ingresos contrataron legiones de abogados y contadores que les ayudaran a evadir o eludir el pago de impuestos y que algunas universidades ofrecieran programas de posgrado con ese mismo fin. Nos pasó que algunos, no contentos con eso, sacaron mucho dinero fuera del país hacia paraísos fiscales
que les garantizaran el secreto y la deseada exención tributaria. No obstante, que la riqueza que sacaban había sido producida aquí, en Chile, con la colaboración de trabajadores chilenos y de instituciones de infraestructura también nacional. Nos pasó que un sector importante del país no creyó en los derechos sociales, a la atención sanitaria, a la educación, a la vivienda, a una previsión oportuna y justa, mofándose incluso de los que defendían la existencia de esos derechos que fueron consagrados en 1966 por un pacto de la ONU suscrito por Chile. Nos pasó que los 4 campos que corresponden con ese igual número de derechos fueron transformados en oportunidades de negocios por inversionistas privados de los que no se podía esperar otra cosa que maximizaran sus beneficios y no las necesidades de sus afiliados y usuarios. Nos pasó que ignoramos las profundas desigualdades que empezaban a producirse en las condiciones materiales de vida de las personas y sus familias, pronosticando con ingenuidad o mala fe que ya llegaría el día en que, por pura obra del crecimiento de la economía, todos los bienes básicos relacionados con los derechos sociales llegarían también con pareja abundancia y calidad. Ya dice, nos pasó que creímos de bienes de uso público como el agua podían dar lugar a lucrativos derechos de aprovechamiento privado. Nos pasó que con una mezcla de crueldad, abuso y frivolidad, las élites empezaron a hablar de zonas de sacrificio, para referirse a lugares en que viven miles de compatriotas que pagan el precio del medio ambiente contaminado por industrias públicas y privadas. Nos pasó que durante décadas las élites descalificaron a los ecologistas como un grupo minoritario, fundamentalista y exaltado, llamándolos lomos de toro del desarrollo. Y todo eso nos pasó en medio de cuantiosos y reiterados cuadros de corrupción política, de corrupción empresarial, de corrupción político-empresarial, de corrupción en 2 ramas de las Fuerzas Armadas, de corrupción en el fútbol y de descomposición incluso de las iglesias que predicaban lo que no eran capaces de practicar. ¿Que pongo todo en un mismo saco? Sí, en el mismo saco, y ese saco se llama Chile. ¿Qué sociedad puede digerir todas estas toxinas a la vez sin enfermar y mostrar fiebre? Todo lo antes expresado contiene una interpretación de lo que nos está pasando, pero hay también otras interpretaciones, y lo que todas estas deberían hacer es conversar unas con otras, y no presentarse alguna de ellas como la única posible o acertada, como si se tratara de una suerte de bala de plata de las interpretaciones. Ninguna de estas debería infatuarse hasta el extremo de presentarse como la única verdadera, puesto que la comprensión cabal de situaciones complejas es siempre colaborativa. Nada conseguiremos si cada cual sigue atrincherado en su propia interpretación y llama a los demás no para conversar con ellos, sino para convertir. Entonces esa es la última frase que utiliza, ¿no es cierto?, el texto para hacer una pequeña introducción de lo que se trata, ¿ya? ¿De qué se trata el texto? Ya teniendo en cuenta lo que nosotros estábamos hablando recién. Obviamente en esta columna de opinión no podemos separar obra del autor, ¿ya? Porque está entregando directamente con firma y apellido, ¿ya?, su opinión personal respecto a una situación particular de nuestro país, ¿ya? ¿Qué entonces creen ustedes que son elementos clave aquí para entender el posicionamiento del autor del texto? Burns dice, Jonathan menciona la realidad del momento vivido en plena crisis y los motivos por los cuales ocurrió el estallido, claramente dado su postura y posición por ser una columna de opinión. Evidentemente, pues es un texto argumentativo, por tanto, expresa y detalla y argumenta y presenta toda una línea reflexiva para exponer su postura. Vale. Ya, por ejemplo, a modo así, porque esta es como una introducción a lo que estamos viendo, cuando el autor dice, ¿el qué nos pasó? Es como una pregunta de, esto no solamente toca a algunos, sino que a todos. Y cuando dice, por ejemplo, nos pasó que la mayor parte de la satisfecha élite política, económica, bla, bla, bla,
Cuando dice nos pasó que la mayor parte de la élite política, con el solo hecho de decir nos pasó, y la élite política, lingüísticamente está marcando como un distanciamiento de que él no es parte de la élite, y que él también, lo que él está viviendo, no lo veía venir, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando dice nos pasó y da toda esta serie de reflexiones de distintos ámbitos de nuestra sociedad en términos políticos, económicos, sociales, hace esta pregunta, pero al mismo tiempo las va respondiendo en función también de declarar que existían ciertas injusticias de las cuales tuvo que pasar esta situación particular para que la gente, en este caso la élite, entre comillas, se diera cuenta de las injusticias que estaban sucediendo, ¿ya? Pero es un texto que, bueno, tenemos para rato para discutir y el tiempo no nos va a alcanzar, pero la idea es que ustedes vayan de a poquito identificando cuáles serían estas marcas textuales que nos van a dar a nosotros la clave para poder identificar los posicionamientos de un autor frente a lo que está hablando. En este caso sería, por ejemplo, el título, Nada conseguiremos, ¿ya? Porque está diciendo no conseguiremos ni yo ni tú, es como que está hablando desde una colectividad, ¿ya? Si es que dijera, ustedes no conseguirán nada así y se desmarca de que forma parte de ese grupo, daría otro tema de interpretación. ¿Se entiende? ¿Dudas, muchachos, hasta acá? Sí, sí, pone en el chat. Vamos a los modalizadores discursivos que ya los vimos, ¿ya? ¿Cuáles son? Adverbios, pronombres, adjetivos o términos. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando vimos estos modalizadores que me pueden dar certeza, me pueden entregar dudas, ¿ya? Y que solamente utilizar esa frase, o sea, perdón, esa palabra dentro de un enunciado de una frase le va a entregar ese sentido al texto. Por ejemplo, los modalizadores de duda, cuando yo digo tal vez, posiblemente, probablemente o quizás, ante algún enunciado, ese solo hecho de utilizar este tipo de modalizador me va a entregar cierto grado de inseguridad, duda o distancia respecto a lo que estoy comunicando. Si yo digo, probablemente el estallido social es una expresión de, no, probablemente el estallido social fue la gota que resbalsó el vaso, ¿ya? Si yo digo el estallido social fue la gota que rebalsó el vaso, lo estoy diciendo en una afirmación. En cambio, si yo agrego el probablemente antes de ser enunciado, le entrego ese grado de incertidumbre o de inseguridad a mi postura. Ya estoy dando como un grado de distancia para, ¿no es cierto?, decir lo que estoy comunicando y así tal vez no lograr un posicionamiento claro, ¿ya? Tenemos los apreciativos, los calificativos, ¿ya?, que pueden darme valoraciones positivas o negativas. Por ejemplo, tenemos fantástico, maravilloso, excelente, sobresaliente, impecable, que al estar siendo utilizados dentro de un enunciado me entregan una valoración positiva. Si yo utilizo decepcionante, desacertado, errático, genero el efecto contrario, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, los movimientos migratorios están generando violentas controversias en la ciudadanía. Si yo veo bien la palabra violenta y me
pongo a pensar a qué significa o qué es lo que quiere decir, obviamente le está entregando en ese enunciado al fenómeno de la inmigración una connotación negativa, porque le está atribuyendo, ¿no es cierto?, las controversias o las responsabilidades controversiales dentro de la ciudadanía. Si yo dijera y cambiáramos la palabra violentas por no sé, ahí dice excelente. Los movimientos migratorios están generando excelentes controversias en la ciudadanía. ¿Ya? Genero el efecto contrario. Entonces, si yo solo cambio incluso una de estas palabras, puedo cambiar también el sentido de lo que comunica ese enunciado. ¿Se entiende? Hijo, déjalo ahí. ¿Están ahí o estoy aquí sola? No, estamos contigo. Estamos, profe. Ah, ya, genial. Por eso es muy importante igual tener en cuenta las palabras que nosotros utilizamos al momento de comunicar algo. Por ejemplo, hoy día en la mañana, si es que, hijo, ay, si es que lo vieron en internet, yo lo leí en internet, por el tema de este chico que fue arrojado por los carabineros en el puente del Pío Nono en Bellavista el viernes pasado, ¿ya? El general Rosas, el jefe de los carabineros, dijo algo así como, me hubiese encantado poder ir a socorrer a esta persona, pero bla, 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 bla. ¿Ya? El solo hecho de decir me hubiese encantado en ese contexto le da un tono un poco, a mi parecer, irónico a lo que está intentando comunicar, como un medio de burla. ¿Se entiende? Porque se disfraza la intención ahí. Es lo mismo con cuando fue esta noticia, no es lo mismo decir la palabra arrojar que se cayó, ¿ya? Porque son intenciones totalmente distintas, ¿ya? Por eso a veces cuesta un poco, uno genera a veces malentendidos porque no ocupó las palabras correctas, ¿ya? Tenemos los adverbios, ¿ya? Que tienen un modo valorativo como indudablemente, evidentemente, tristemente, fehacientemente, inexcusablemente. Ejemplo, dice, los grupos feministas extremos son constantemente criticados en las redes sociales. ¿Ya? Este constantemente, ¿no es cierto?, nos da a nosotros el grado de valor de decir que es algo que sucede siempre. ¿Se les ocurre a ustedes algún otro ejemplo que hayan leído, por ejemplo, en su sobre el uso de estas palabras? ¿Qué ejemplos, chiquillos? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Que si recuerdan en alguna publicación de sus redes sociales, al haber visto por ahí la utilización de algunos de estos adverbios o modalizadores. Es muy común esto. De hecho, algunos incluso lo usan hasta como muletilla, como un vicio del lenguaje. Evidentemente, poner un ejemplo, Carabineros manipula información. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo han visto? Ya, lo que dice Millaray ahí, ese evidentemente
es entregar ya en ese enunciado como que es algo que se sabe a todas luces. ¿Ya? Ese evidentemente es la clave para nosotros interpretar que Carabineros manipula información, es algo que hasta el presidente lo puede saber, ¿ya? Pero que se hace el loco, ¿ya? Si yo cambio ese evidentemente por el... Ay, me equivoqué. Por otro que pueda generar el efecto contrario. Dudablemente, Carabineros manipula información, ahí yo transformo nuevamente el enunciado. ¿Ya? Esa es la importancia de estos modalizadores, que son estas palabras que acompañan el texto, el enunciado, y que son la clave para poder identificar el posicionamiento de los autores en un contexto, ¿ya? Los verbos también, ¿ya? Pueden ser utilizados como modalizadores también dependiendo de el enunciado. Dice, yo considero que el actuar del gobierno fue errático en materias valóricas. Ese actuar se refiere a, ¿no es cierto?, las acciones que ha llevado a cabo el gobierno, ¿ya? Y en este tipo de ejemplo, la palabra actuar como verbo está haciendo el reemplazo de esa otra palabra, de la acción, ¿ya? Los sustantivos también, de carácter afectivo. No es lo mismo decir chico que chiquitito, ¿ya? O afortunado, sexista, machista, homofóbico, ¿ya? Se utilizan hoy en día constantemente y dependiendo también del enunciado de forma negativa o de forma positiva, ¿ya? Está un poco más complejo. La modalidad oracional, que tiene que ver con que las oraciones completas reflejan la actitud del autor ante el contenido del enunciado y hacia el receptor o la audiencia. Por ejemplo, tenemos estas oraciones imperativas o exhortativas que, como su nombre lo dice, imperan o exhortan, intentan influir en el receptor a través del enunciado. ¿Cómo, no es cierto? A través de las órdenes o las prohibiciones, a través de ruegos, consejos o recomendaciones, ¿ya? Ejemplo, dice, no sé si se puede extraer alguna enseñanza de esto, pero si tienes hijos, regálales libros, ¿ya? Ese regálales libros es una oración no impositiva porque se puede categorizar como un ruego o un consejo, ¿ya? Pero también puede ser categorizada como una orden. Hijo, no, pues, te lo voy a... ¿Se entiende? Problemas técnicos. Mucha energía tiene. Dudas, preguntas. No, Piti, no, Piti, no. Todo claro. Ya. Tenemos también oraciones interrogativas o dubitativas, ¿ya? Que tienen que ver con formular preguntas para obtener una respuesta concreta o hacernos dudar, ¿ya? Como le había dicho anteriormente. Es cierto que la mitad de los chilenos no leen nunca un libro, ¿ya? Esa es un enunciado, una oración que formula una pregunta para obtener una respuesta de parte de un destinatario, ¿ya? Y las dubitativas, como al parecer, las estadísticas revelan una situación preocupante. Si yo quito el al parecer y solo digo las estadísticas revelan una situación preocupante, yo estoy afirmando un hecho. En cambio, el al parecer ahí funciona, ¿no es cierto?, como una expresión de incertidumbre, ¿ya? Entonces, es importante también tener en cuenta
no solo la acción, sino también cómo se comunica esa acción. Y las exclamativas, ¿ya? Que se utiliza para entregar un mensaje con expresión e intensidad o énfasis, ¿ya? Qué terrible experiencia ser víctima de un atentado terrorista. ¿Cómo la podemos identificar? Con los signos de exclamación. Porque si yo lo leo sin incluso, puedo no decir el tono, pero si lo leo sin interpretar esos signos de exclamación, no se siente, por así decirlo, lingüísticamente esa intensidad. Por eso también cuando uno manda un mensaje y se le pasa las mayúsculas y escribe todo con mayúsculas, es como leer si estuviese alguien gritando y nosotros le preguntamos si esa persona está enojada porque lingüísticamente nosotros como hablantes le atribuimos ahora en este contexto de redes sociales, de internet, de chat, que las mayúsculas vienen un poco a entregar énfasis o intensidad a lo que se está escribiendo si lo colocamos así. ¿Se entiende? Hello. ¿Estamos bien? Sí. Estoy preparando el link de la asistencia. Ah, ya. Se entiende, se entiende. Tenemos por otro lado los juicios de valor. Claro, qué terrible tener que salir insegura a la calle. Si yo leo ese, qué terrible tener que salir insegura a la calle, así los signos de exclamación es como, ya, qué terrible. Pero no le da ese énfasis ni esa importancia al mensaje final. ¿Qué quieres? Ya tenemos el léxico valorativo o los juicios de valor, que tiene que ver con que les había mencionado eso anteriormente. Dependiendo del tipo de palabra o el léxico que yo quiera elegir, también voy a transmitir un juicio de valor, ¿ya? Son marcas o palabras que pueden expresar un sesgo, una ideología, una creencia, un valor o una actitud, ¿ya? Tienen una carga semántica en un contexto determinado, ¿ya? Y como tal, a diferencia de los modelizadores discursivos, se define a partir del contexto en que se usa y de acuerdo a la intencionalidad del autor, ¿ya? Es decir, que tenemos que tomar en cuenta que ciertas palabras, dependiendo del contexto en el cual se encuentran, pueden adquirir una carga valorativa positiva o negativa, o que esconden o que muestran un sesgo o una opinión. Por ejemplo, ayer estaba viendo una imagen, ¿ya? De un, a ver si la encuentro acá, se las voy a mostrar a ustedes. Ah, la borré, lo siento. Pero era una imagen que vi en Instagram de el carro policial del guanaco con el animal, el guanaco. Entonces decía como en forma de protesta como que no deberíamos utilizar esa palabra para referirnos al carro porque el guanaco no tiene la culpa de ser guanaco, ¿ya? Entonces que cuando nosotros le decimos guanaco al carro de policías que tira el agua, estamos manifestando una creencia violenta hacia los animales. ¿Ya? Algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero tiene que ver con que las palabras tienen cargas semánticas asociadas, ¿ya? Y finalmente Acá tenemos... tiene que ver con una construcción social, pues, o sea, el lenguaje lo construye la comunidad. Pues. Entonces, en ese contexto, todos entendemos ciertos códigos. Y claro, en estas relecturas que estamos haciendo ahora de todas las cosas, nos encontramos con que a veces hay palabras, conceptos que creíamos usar correctamente y nos dimos cuenta que no era así. Pues. Y tiene que ver con esta construcción de carga semántica y el lenguaje connotativo y denotativo.
Y así nos podríamos hacer una larga lista de palabras que tienen un concepto original, un significado primario, ¿cierto? Pero con el tiempo se le han agregado otros significados posibles. Ujú. Ahí Francisca pone en el chat, sí, nuestro lenguaje tiene muchos dichos que tienen que ver con animales, comparándolos con ellos como si fuera algo malo. Tiene que ver también con el... no, no puedo dar ese ejemplo por acá porque es muy ordinario. Pero... Estamos grabando la clase, acuérdate. ¿Ah? Que estamos grabando la clase también. Ya. Bueno, tiene que ver con una frase que con el estallido le decíamos a los carabineros, obviamente entendido como Paco, con su adjetivo correspondiente, ¿ya? Y que salió este movimiento de que no sea así, porque en realidad el efecto debería ser el contrario, ¿ya? Espero con esas pistas haberles dado la... Bueno, el profe Jorge ahí subió el link de la asistencia por si acaso, por mientras yo les explico un poco lo que les estábamos conversando recién, respecto que hay palabras que encierran o tienen detrás una carga semántica distinta a otras. Por ejemplo, a partir, dice ahí, de 1973, con el golpe de Estado se da inicio en Chile a una dictadura. Si te das cuenta, la frase 1 manifiesta una ideología política más de izquierda. Implícitamente, al usar los conceptos golpe de Estado y dictadura, se dejan entrever las ideas y creencias del emisor. En cambio, si yo digo, a partir de 1973, con pronunciamiento militar, se da inicio en Chile a un gobierno militar, se puede inferir que el posicionamiento del autor, de quien escribe esto, es de una ideología más de derecha, ¿ya? Porque todos estos conceptos también tienen una idea detrás que sostienen. Por eso muchas veces escuchamos, pero y la dictadura de Venezuela y de Cuba, ¿ya? Porque son los mismos hechos, el mismo hecho de estar en una dictadura, pero también utilizado en distintos contextos. Y depende también de quién lo utiliza. ¿Se entiende? Yo creo que este es el ejemplo más cercano que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y diaria respecto del léxico valorativo. Sí. Felipe dice que no puede entrar a la lista. Qué raro. Está habilitada y ya tengo 32 respuestas posibles. Actualiza tu ordenador. No puedo ponerte presente, Felipe. Tienes que ponerte tú solito. ¿Ya? Tipos de recursos discursivos, 4, recursos expresivos, ¿ya? Parecido a los anteriores, dice, según la intención o propósito comunicativo que se desee lograr a través del escrito. Por ejemplo, las interrogaciones retóricas, que son estas preguntas sin una respuesta inmediata o contenida, sino que invitan a la reflexión. Y estas preguntas retóricas lo que hacen es reafirmar el parte del contenido, ¿ya? O se utiliza este giro interrogativo, por así decirlo, para provocar una respuesta o para lograr también mayor persuasión, ¿ya? Pasa mucho con, ahora que seguramente lo están, mira, mucha gente no puede hacerlo. Chiquillos, tienen que actualizar su explorador de internet. Los que se tengan que desconectar para el propedéutico, háganlo nomás, chiquillos, porque ya con esto cerramos por hoy día, no alcanzamos a ver todo, parece, profe, vale. Déjame ver cuántas quedan. No, sí, quedan caleta. Oh, sí, quedan muchas. ¿Ya? Pero eso, las preguntas retóricas son para incluso hacer más grande la reflexión o la persuasión. Dice ahí, ¿es verdad? ¿En verdad es un acto humanitario sacar las cárceles a los torturadores y violadores de derechos humanos? Esa es una pregunta que invita a la reflexión, porque si yo digo sí, no,
tiene que venir también acompañado de una explicación o de una argumentación también. ¿Se Eso. entiende? Este tipo de preguntas también se usan mucho para finalmente hacernos pensar y generalmente no es regla, o al menos un cliché mío a lo mejor. Me gusta usarlas de introducción, porque permiten de cierta manera que tú al momento de enfrentarte al texto puedas hipotizar eh, y tratar de pensar un poquito posibles respuestas, y a medida que vas avanzando en el texto te das cuenta que si tus respuestas fueron o no acertadas o tenían cierta coherencia con lo que el texto propone. Eso es lo entretenido de esas preguntas retóricas, cuando están bien pensadas. Una pregunta retórica tiene que ser una pregunta concisa, directa, precisa, que apunte finalmente a que el lector o el espectador, si es caso que sea un discurso oral, tenga la capacidad de poder escuchar, retener, reflexionar en pocos segundos. De hecho, si se ponen a ver las franjas políticas que están saliendo ahora de propaganda, empiezan con una pregunta retórica y son puras casi preguntas retóricas porque lo que invitan es a persuadir e interpelar a ese receptor que somos nosotros, a sentir muchas veces, en este caso, empatía o emoción con lo que nos están planteando. Eso. Yo Y la creo idea, que bueno, esto no es como, le decía que esto no es como las tablas, chiquillos. No es que ustedes necesariamente tengan que aprenderse todo esto como las tablas de multiplicar, pero sí nos permite al tener las nociones, nos permite identificar y analizar de mejor manera los textos. Esa es la gracia que tiene. Y son herramientas que también que al momento de ustedes escribir les van a permitir enfrentarse de mejor manera a los textos. Sí, a leer y a escribir. ¿Ya? Eso, ya son las 4 ya, así que podemos seguir la próxima clase con lo que nos queda de información y con los pocos ejercicios que tengo acá. Perfecto, profe, Así vale. que, ¿ah? Perfecto, profe, vale, le digo. A menos que ustedes quieran seguir, nos avisan. No, démosle media Pero horita. yo no he almorzado aún. Démosle media